En la globalidad y el mundo digital actual, se reconoce que las organizaciones exitosas son aquellas que aprovechan los momentos de crisis para transformarse. El teletrabajo, el trabajo remoto y el trabajo en casa se han impulsado debido a las ventajas que tienen para las organizaciones y para los trabajadores, tales como el incremento de la productividad y la motivación, el equilibrio de la vida laboral, familiar y personal, y la disminución del estrés. Para su implementación es necesaria la metamorfosis de la cultura organizacional. Que los líderes y los trabajadores sean capaces de modificar sus valores, actitudes y comportamientos. También se necesitan nuevas maneras de gestionar la actividad propia y la de los demás. Es imprescindible prepararnos. Lo primero es gestionar el cambio, planear y proyectarnos hacia el futuro, pensando que lo lograremos. Lo segundo es formarnos en las competencias y habilidades necesarias, incluidas las de seguridad y salud en el trabajo. Lo tercero es tener determinación. Es claro que podemos aprovechar esta oportunidad, en la cual seremos más competitivos, tendremos mejor calidad de vida y una conciliación laboral, personal y familiar. Positiva Compañía de Seguros, la aseguradora con mayor experiencia en el país, ha desarrollado la estrategia integral Trabajo a Distancia Sano y Seguro. Para acompañar este proceso, hemos considerado la normatividad nacional vigente y las mejores prácticas internacionales, con el fin de promover el bienestar, la seguridad, la calidad de vida, contribuir en la productividad de sus afiliados y el mejoramiento del entorno. Es fundamental que creamos en la capacidad individual y colectiva, basados en el compromiso, la comunicación, la cooperación, el empoderamiento, la confianza, la empatía y el reconocimiento que propician la mejora continua que trae crecimiento para todos. Es evidente que juntos optimizamos las transformaciones. ¿Quieres conocer más acerca de esta estrategia integral? Ve a posipedia.com.co. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Sean bienvenidos a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Trabajo a Distancia Sano y Seguro, Estrategia Integral. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Consolidar y optimizar las prácticas en el trabajo a distancia. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Nora Isabel Balbuena Maris. Ella es terapeuta ocupacional, magíster en ergonomía. Doctora Nora, muy buenos días y bienvenida. Buenos días, Wilmer. Buenos días a todos los asistentes. Es un placer acompañarlos una vez más y sobre todo se me llena el corazón con ese preámbulo de ese video que acaban de proyectar, en el cual pues se enmarcan elementos claves de la estrategia integral de Positiva, que la intención es poderles dar elementos, un mayor contexto de lo que trae la estrategia integral, trabajo a distancia sano y seguro de Positiva. Bueno, para el día de hoy, la frase que he elegido es una gestión basada en la planificación, medición y mejora de los procesos, garantiza su optimización. Y esta frase que he elegido jalona todo el contexto, los kits que tiene la estrategia integral, trabajo a distancia sano y seguro, en el cual, por supuesto, es necesario planificar la implementación de estas modalidades de trabajo para poder tener unas experiencias exitosas que favorezcan tanto la salud, el bienestar, como igualmente la continuidad de los negocios, la productividad, la optimización de los procesos. Pero asimismo, una vez que se pone en marcha la implementación de estas modalidades de trabajo, es necesario llevar a cabo procesos de seguimiento y medición
para garantizar esa mejora continua en torno también al posible impacto que pueda tener sobre la salud y la seguridad de los trabajadores, pero también en torno a los resultados y al logro de esas metas trazadas por las organizaciones en esta gestión del cambio que implica la implementación de estas modalidades de trabajo. Bueno, Wilmer, vámonos con el primer sondeo. Claro que sí, doctora Nora. Vamos a empezar entonces con nuestro evaluémonos inicial. Les recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y al final de nuestra acción educativa. La idea del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros asistentes y el sondeo final saber con qué conocimientos se retiran de nuestro evento. Vamos con nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿cómo gestionar el cambio en el trabajo a distancia? ¿Es una solución del kit Moviliza de positiva? Esto es A, verdadero o B, falso. Daremos 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas dos opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la acertada. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados fueron A, verdadero, un 89% de respuesta, B, falso, un 11%. Pasamos entonces a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, ¿el decreto 1227 de 2022 debe ser considerado en la implementación del trabajo remoto? Esto es A, verdadero o B, falso. 15 segundos para responder nuestra segunda pregunta. Muchas gracias por su respuesta. Vamos a ver los resultados de la segunda pregunta de este sondeo inicial. Los resultados fueron A, verdadero, un 84% de respuesta, B, falso, un 16% de respuesta. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿la organización de una red de apoyo se considera una estrategia exitosa para equipos en modalidades de trabajo a distancia? Esto es A, verdadero o B, falso. 15 segundos para responder nuestra tercera y última pregunta. Veamos los resultados de nuestra tercera pregunta. Los resultados son A, verdadero, un 96% de respuesta, B, falso, un 4% de respuesta. Muchas gracias a todos nuestros participantes por acompañarnos en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de esta acción educativa. Los dejamos con la doctora Nora. Bueno, entonces los tres momentos que tendremos a lo largo de este taller se contextualizan de esta manera y arrancaremos revisando los cambios que han habido en el marco jurídico de las modalidades de trabajo a distancia, que definitivamente pues son una orientación, un punto de referencia como nuestra brújula de cómo vamos a implementar las modalidades de trabajo a distancia. Uno de los aspectos que veremos es el nuevo decreto que es sancionado la semana pasada y que por supuesto va a establecer unas acciones, unas responsabilidades por parte de los empleadores, de los trabajadores y la ARL. Hay cambios en los artículos y por lo tanto es importante revisar. En un segundo momento hablaremos de la estrategia de trabajo a distancia sano y seguro. En el primer taller de esta comunidad de conocimiento hicimos un abordaje rápido. Acá vamos a profundizar un poco para que ustedes puedan conocer con mayor especificidad lo que van a encontrar en estas soluciones que la Estrategia Integral Trabajo a Distancia Sano y Seguro de Positiva ha generado y ha creado para ustedes, para acompañarlos en este proceso de transformación, de gestión del cambio, de planeación e implementación de estas modalidades. Y en un tercer momento hablaremos de unas estrategias de éxito que son referenciadas a nivel internacional para aquellos equipos en modalidad de trabajo a distancia, que por supuesto están relacionados con todas esas soluciones que Positiva ha generado para ustedes.
El objetivo general de este taller está contextualizado en capitalizar los conocimientos para propiciar la consolidación y optimización en la planeación e implementación del teletrabajo, el trabajo remoto y el trabajo en casa. En cuanto a los objetivos específicos, un primer objetivo específico, lograr que los participantes identifiquen y o refuercen sus conocimientos sobre el marco jurídico del teletrabajo, el trabajo remoto y el trabajo en casa. Un segundo objetivo, reconocer y o reforzar los conocimientos sobre las soluciones de la estrategia integral, trabajo a distancia, sano y seguro de Positiva Compañía de Seguros. Pienso que los que no habían conocido, no habían tenido la posibilidad de acercarse a esta estrategia, el video les ha dejado ver toda esa riqueza de conocimiento y de experticia técnica que ustedes encontrarán para lograr tener esas experiencias y unos resultados favorables en sus organizaciones y poder ser gestores y muy en un rol de líderes también en cualquiera de estas modalidades en las que se encuentren abocados, ya sea por la decisión que tome la entidad pública o la empresa privada. Y un último objetivo, identificar y o reforzar conocimientos indispensables para la planeación e implementación de modalidades de trabajo a distancia. Bueno, arrancando con el marco jurídico, nos encontramos con una novedad en cuanto al teletrabajo. La semana pasada, bueno, recordamos nuevamente para quienes no lo tienen muy claro, hay un marco jurídico para cada una de estas modalidades de trabajo a distancia. En el caso del teletrabajo, la Ley 1221 de 2008, el Decreto 884, la Resolución 2886, la Circular 27. Y como novedad, el pasado lunes sale el Decreto 1227 de 2022, el Decreto Único Reglamentario, que lo que habla allí es en cuanto al Decreto Único Reglamentario del sector trabajo, específicamente en el apartado dedicado a el teletrabajo. Hay unos cambios en algunos artículos y hay unos nuevos artículos. Allí se establecen, entre otros elementos, como decía al comienzo, unas responsabilidades de las partes, pero adicionalmente aparecen unos artículos alusivos a facilitar y a favorecer la implementación, que no se conviertan en obstáculos ciertos aspectos, tales como la verificación y el autorreporte de condiciones de trabajo. Igualmente, pues hay unos elementos nuevos que exista, yo ya les había comentado, basado en el proyecto de este decreto. Ya aparecía que aquel elemento de que las organizaciones tengan o dispongan de una política de teletrabajo. En este decreto ya se aclara que eso es aplicable para las empresas que no elaboraron el anexo al reglamento interno de trabajo. Quiere decir que las empresas que van a arrancar, pues lo que deben hacer es estructurar, diseñar una política interna de teletrabajo. Eso es lo que va, uno de los aspectos de cambio. Pero sí hay cambios importantes. La invitación es a que lo lean detenidamente. Yo siempre he considerado y les he hecho saber que normalmente cuando arranco la asesoría de una empresa, pues el punto de partida es este marco jurídico, que se conozca claramente lo que está determinado desde el gobierno nacional y las responsabilidades de cada uno, y esto pues permite marcar todo lo que se debe hacer en términos del procedimiento, del manual, de la política, los documentos, la gestión documental que se debe llevar a cabo, pero igualmente lo que se debe definir en torno al proceso a seguir para implementar estas modalidades de trabajo. Con esto resalto que hay una reglamentación para cada una de estas modalidades de trabajo. Son diferentes las del teletrabajo para el trabajo remoto y para el trabajo en casa. Aún en los eventos presenciales que estamos desarrollando, podemos denotar que hay confusión y tenemos que empezar a clarificar esos términos al interior de las empresas, pero también como trabajadores y servidores públicos debemos diferenciar claramente
que no es lo mismo hablar de teletrabajo que hablar de trabajo remoto y que hablar de trabajo en casa. Si bien en el contexto internacional se pueden utilizar un poco como sinónimos, en el contexto de Colombia no es así. Hay unas diferencias claras entre estas modalidades de trabajo. Uno, por ejemplo, en el caso del trabajo en casa, pues es una habilitación transitoria, excepcional, ocasional. En esta modalidad hay otras particularidades, es la única modalidad que el marco jurídico establece que se puede llevar a cabo en el contexto internacional, para que haya protección en el marco jurídico. Sí, esos son de los grandes retos que tiene el gobierno, y es reglamentarse para que pueda también ejecutarse el teletrabajo y el trabajo remoto en un contexto por fuera del país. En el caso del trabajo remoto y el trabajo en casa, no se limitan únicamente al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, cosa que sí sucede en el caso del teletrabajo. En este caso, pues pueden ser otras actividades distintas, como por ejemplo la empresa que decide llevar sus equipos para que en el domicilio el trabajador pues ejecute algunas tareas. Pues en el caso del trabajo remoto todo se hace remotamente, no se va a las instalaciones de la empresa a cumplir, como si sucede en el teletrabajo o en el trabajo en casa, porque en el trabajo en casa puede darse eso. Entonces, lo importante de tener claridad es que el marco jurídico del teletrabajo no es el mismo que para el trabajo remoto, ni no es el mismo que para el trabajo en casa. Sí hay un marco jurídico del Sistema General de Riesgos Laborales aplicable para las tres modalidades. Igualmente, la Ley de Desconexión Laboral aplica para las tres modalidades de trabajo a distancia. En cuanto a los conceptos, pues tenemos acá que cualquiera de estas modalidades, ya levantada la emergencia sanitaria, en el cual pues no existe desde el gobierno nacional esta justificación para el trabajo en casa, pues las empresas deben tomar la decisión de implementar en las modalidades. No quiere decir que trabajo en casa no se pueda hacer ante una condición excepcional y ocasional que pueda presentar un trabajador o un servidor público. En la legislación, bueno, acá que resalto el decreto 1662 de 2021, que es el aplicable para las entidades públicas. Allí se destaca que un servidor público puede solicitar a la entidad laborar en trabajo en casa ante una condición excepcional. Eso pudiese solicitarse, pero pues es de decisión de la entidad que se habilite ese trabajo en casa. Igualmente, una empresa privada puede dejar abierto dentro de sus políticas internas que las tres modalidades se pueden, por ejemplo, en el caso, se puede habilitar el trabajo en casa o se puede implementar, o está la decisión administrativa, la intención administrativa de poder implementar estas modalidades de trabajo, y puede que la empresa o entidad pública establezca un procedimiento que incluye las tres modalidades de trabajo a distancia y que quedaría abierto para que ante cualquier situación, pues en el caso del trabajo remoto y en el teletrabajo, pues debe haber un procedimiento definido en el cual cuáles son las etapas a seguir, cuáles son, por ejemplo, el caso de la política interna que define el decreto 1227 que sale la semana pasada. Se establece cuál es ese proceso que se va a seguir, cuáles son las condiciones para que se implemente el teletrabajo, que quienes ya tengan un procedimiento que venían implementándolo, pues eso ya estaría definido, pero también podrían abrir la posibilidad del trabajo remoto ante ciertas condiciones, o por lo menos vislumbrarlo a futuro. Esto del trabajo remoto, pues allí en la legislación quedó establecido que en el caso de las entidades públicas, pues habrá que revisar los mecanismos para que se implemente. Eso será un reto también para que las entidades públicas pueda hacerse. Esto basado, por ejemplo, en los rubros que son indispensables
para el caso de los servicios públicos de Internet y todo ello, que las entidades públicas pues conocen con mayor precisión todo lo que implica y de dónde van a salir esos dineros, pues eso deberá definirse. El concepto de trabajo híbrido aparece por primera vez abiertamente en el decreto que sale la semana pasada, en el decreto 1227, que da precisiones relacionadas con el teletrabajo, y ese trabajo híbrido sobre todo está asociado para el teletrabajo suplementario, porque en esa posibilidad de alternancia entre las instalaciones de la empresa y otro lugar, hago alusión a otro lugar porque no solamente será el domicilio, puede ser oficinas rentadas en un escenario de coworking, esa podría ser otra opción. Y el trabajo en casa, en la legislación también está la posibilidad de que exista la alternancia entre las instalaciones de la empresa y pues este caso sí es necesariamente la casa, el domicilio. Bueno, entonces está este escenario donde las empresas definitivamente tienen que tomar en este momento las decisiones. Parte de lo que se resalta en el decreto 1227 relacionado con el teletrabajo es el tema de que no es necesario que las empresas tengan todo ya, que ya hayan hecho la inspección, la verificación de los lugares destinados para ejecutar las actividades en modalidad de teletrabajo. En tanto esté en proceso de planeación, pues eso no determina que sea obstáculo para que se deba cumplir ya todo lo que está definido por la reglamentación. Pero sí, por supuesto, se debe incluir dentro de la metodología de identificación, evaluación y valoración de los peligros y riesgos. Aquí dentro de la estrategia integral trabajo a distancia sano y seguro, ustedes ahora podrán identificar, quienes no lo conocen aún, es la herramienta que Positiva ha generado para tal fin. Bueno, eso a manera de ejemplo, porque son muchos de los aspectos que deberán ser considerados a la luz del decreto 1227 de 2022. Por supuesto, las soluciones que ha creado la estrategia integral trabajo a distancia, sano y seguro, Positiva, son soluciones que buscan optimizar y consolidar el trabajo a distancia. Resalto que son 4 kits que integran la estrategia integral trabajo a distancia, sano y seguro. El kit lidera la estrategia, el kit moviliza, el kit autogestiona y el kit formador aprendo, enseño y aplico. El kit lidera la estrategia, está orientado al equipo que coordina la implementación, la planeación de la implementación y el seguimiento, evaluación y mejora continua de las modalidades de trabajo a distancia, que en términos generales será un representante de talento humano o recursos humanos, un representante del área jurídica o quien haga las veces, porque puede ser un abogado externo, el coordinador de salud y seguridad en el trabajo y una persona del área de tecnologías de la información. Eso es como mínimo. Si es una empresa pequeña, pues esa figura que haga las veces, que represente las áreas responsables de los procesos asociados a estas áreas. En cuanto al kit moviliza, es un kit desarrollado estratégicamente para jefes y líderes de equipos de trabajo a distancia, es decir, jefes, líderes que tengan trabajadores que están, en los cuales se encuentran en modalidad en teletrabajo, en trabajo a distancia, en trabajo remoto o en trabajo en casa. No quiere decir que no pueda también ser utilizado por líderes del equipo coordinador, pero en principio está redactado específicamente para esos líderes y jefes con trabajadores que laboran en estas modalidades. El kit autogestiona está principalmente desarrollado para que cada uno de los trabajadores o servidores públicos sea autogestor, como lo dice su nombre, se empodere
de su salud y seguridad en la modalidad que se encuentre, se empodere también de la optimización en esas funciones, en esas tareas que le han sido asignadas y que ejecutan estas modalidades de trabajo. Y el kit formador está direccionado para fortalecer competencias en todos los actores de las organizaciones, llámense trabajadores, jefes, líderes, equipo coordinador, entre otros. Bueno, arranquemos con el kit Lidera la Estrategia. El kit Lidera la Estrategia tiene 7 soluciones. He enmarcado estas 2 soluciones. La primera, etapas para implementar el trabajo a distancia, y estrategia para documentar un programa o un procedimiento de trabajo a distancia, porque son los 2 documentos que ustedes van a encontrar con el paso a paso. En la primera les dice qué etapa seguir. En el nuevo modelo que proyecta Minty, habla de 3 etapas: el planear, el ejecutar y el hacer seguimiento. Nosotros lo hemos enmarcado desde 4 etapas: planear, el hacer, el verificar y el actuar, para garantizar la mejora continua, enfatizando, según lo que se maneja comúnmente desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es necesario considerar unos pasos para garantizar que efectivamente vamos a tener una mejora, vamos a gestionar el conocimiento y vamos a fortalecer para cada vez tener unos bancos de experiencias exitosas que garanticen que vamos a promover la salud y seguridad y vamos a optimizar los procesos en la implementación de estas modalidades de trabajo a distancia. Habrá un módulo dedicado específicamente en esta comunidad de conocimiento a las etapas y a los pasos a seguir, por lo tanto, no me voy a detener más en torno a ello. Tenemos en este kit de Lidera la Estrategia 3 grandes soluciones desarrolladas en Excel con macros y igualmente formuladas. Uno es la matriz legal o el normograma de trabajo a distancia, en el cual ustedes podrán realizar filtros acorde a las variables que deseen considerar, ya sea aquello aplicable acorde a cada una de esas modalidades, todo lo aplicable para el teletrabajo, o si en el caso lo que van a revisar es lo de trabajo remoto, podrán hacer filtro asociado específicamente a esa modalidad, o si quieren hacer filtros asociados a las responsabilidades que le competen a alguno de los actores, cuáles son las responsabilidades del empleador frente a esa modalidad de trabajo, o las del trabajador, o las de la ARL, o las del ministerio, pues igualmente podrán hacerlo en ese normograma. En el caso del normograma ya está cargado en Posipedia, pueden hacer uso de él. En el caso de los instrumentos y herramientas que ustedes encontrarán en esta estrategia integral trabajo a distancia sano y seguro, una primera herramienta es la de autorreporte y verificación de condiciones de trabajo. Es una herramienta formulada con macros que les haga los reportes por trabajador para que ustedes puedan entregar los informes a cada trabajador, que tiene bases que les permiten consolidar, que les saca resultados para que ustedes, si son los gestores desde el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, puedan sacar informes con la periodicidad que estimen acorde a las responsabilidades que han sido fijadas en el procedimiento o en el programa de la modalidad de trabajo a distancia que estén fijados, que estén implementando. La otra herramienta son instrumentos para la medición y seguimiento del procedimiento programa de trabajo a distancia, que les permite obtener indicadores en términos de calidad, de productividad, del índice de bienestar, indicadores en términos de salud, cómo están percibiendo los supervisores, los líderes de equipos de trabajo a distancia, cómo están percibiendo los trabajadores, la experiencia que están teniendo con la implementación de modalidad de trabajo a distancia, o cómo están percibiendo también los que no son trabajadores a distancia los cambios
la planeación que se suscitó, que se consideró para la implementación de la modalidad de trabajo a distancia. Hay instrumentos para cada uno de esos actores. Quiere decir que hay un instrumento para quienes están en cualquiera de las modalidades de trabajo a distancia, hay un instrumento para líderes y jefes, hay un instrumento para quienes no están en la modalidad de trabajo a distancia que pueden verse afectados por el número reducido de personas que están en las instalaciones. Esto les permite gestionar y ver el impacto que se está teniendo en la productividad, en la planeación, en la programación que tienen los líderes también, o en el cumplimiento de metas del área involucrada en la implementación de estas modalidades de trabajo a distancia. Adicionalmente, otras dos soluciones que hacen parte de este kit es unas guías internacionales para implementar. Adicional a estas guías que se han desarrollado de Positiva, también se han seleccionado estratégicamente guías internacionales que se consideran relevantes para implementar estas modalidades. Y hay unos paquetes de soluciones para sensibilizar la implementación de esas modalidades de trabajo a manera de afiches, a manera de videos, como el que fue proyectado al comienzo de este taller. Entonces, esto es lo que ustedes encontrarán en cuanto al kit Lidera la Estrategia. Recuerden, es un kit específicamente desarrollado con especial énfasis para el equipo coordinador. Tenemos el kit Moviliza. El kit Moviliza busca primordialmente dentro de sus aspectos relevantes fortalecer competencias que son indispensables para el teletrabajo, para el trabajo remoto, para el trabajo en casa. Competencias por parte de los líderes o jefes de equipos que laboran en estas modalidades y competencias también en los trabajadores que laboran bajo estos modelos de organización del trabajo. Como ustedes verán por los títulos, bueno, este kit tiene 7 soluciones. Les recuerdo que principalmente este kit está desarrollado y el lenguaje como está redactado es para los jefes y líderes de los equipos de trabajo a distancia. ¿Cómo gestionar el cambio y fomentar la participación en el trabajo a distancia? Gestión de equipos a distancia, el arte de la comunicación asertiva en el trabajo a distancia, organización y optimización del tiempo en el trabajo a distancia, una mirada hacia la eficiencia en el trabajo a distancia. Son las 5 primeras soluciones que tiene este kit. Son guías estratégicamente desarrolladas que le dicen qué hacer, cómo bajar la información hacia los trabajadores que están en estas modalidades. Yo les he resumido a grosso modo lo que ustedes podrán encontrar en cada uno de ellos. Por ejemplo, en cómo gestionar el cambio encontrarán qué elementos considerar en el proceso de capacitación para adherir, porque muchas veces la gente no quiere el cambio por el temor, por el miedo a enfrentarse a esta nueva forma de hacer. Han estado habituados a hacerlo de esa manera, en presencialidad. Incluso ese miedo también puede estar en los líderes y jefes, de no ser capaces de gestionar los equipos, de no ser capaces de lograr las metas, los resultados fijados en el área. ¿Cómo gestionar ese liderazgo? ¿Qué aspectos considerar para ser flexibles, para reinventarse en esa transformación, para utilizar esa fuerza multigeneracional? Siempre hemos dicho que la generación determina que haya adherencia o no en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, pero hemos podido ver frente a la implementación del trabajo en casa que eso era como un mito, como algo que estaba allí en nuestras mentes, pero que definitivamente podemos ser eficientes y obtener los resultados esperados. ¿Cómo lograr que haya apoyo entre las áreas para alcanzar esos resultados? ¿Cómo buscar que haya un sistema de responsabilidades con unas reglas para alcanzar esos objetivos? ¿Cómo gestionar los cambios de manera proactiva? Y por supuesto lo que había hecho énfasis al comienzo de ese temor.
de cómo tratar el temor al cambio para lograr esa adherencia. Entonces, ustedes pueden ver que definitivamente está relacionado con el fortalecimiento de las competencias. Una mirada hacia la eficiencia es una de las soluciones que va a tratar con mayor énfasis, donde ustedes encontrarán esa capacitación y competencias para el trabajo a distancia que se ha considerado a nivel internacional como las que son prioritarias y en las cuales debería centrarse la organización. Pero igualmente, uno de los aspectos claves que tiene esta solución es que se tenga una mirada de la productividad enfocada al bienestar. Yo puedo resaltarles que estas 7 soluciones, en la medida que los líderes, los jefes de equipos, gestionen y se comprometan y tengan en la mira estas temáticas, por supuesto, desde el punto de vista organizacional, van a ayudar a que exista un contexto que fortalezca la salud mental y la salud emocional de los trabajadores que están en modalidades de trabajo a distancia, pero asimismo de quienes son líderes y jefes de equipos a distancia. Porque preocuparse por estas temáticas implica tener en la mano elementos claves indispensables para la planeación y para la dirección de esos equipos. Siempre se ha dicho que la salud mental y la salud física depende del contexto organizacional. Entonces, si las organizaciones se preocupan por estas temáticas, por supuesto, están trabajando por una mejor salud mental y emocional, y por supuesto hemos hablado que la salud física, en el caso por ejemplo de la salud musculoesquelética, está asociada con una buena salud mental. En cuanto a la gestión de equipos a distancia, ustedes se van a encontrar con aspectos como ventajas, cómo planificar, cómo identificar el potencial que tienen los miembros de ese equipo de trabajo para aprovecharlo, las claves que se deben considerar para liderar esos equipos a distancia y cómo aprovechar ese tiempo cada vez que se ven en presencialidad, pero igualmente en la virtualidad con los trabajadores. En cuanto al arte de la comunicación, pues hay unos desafíos, si ustedes han podido identificar en el trabajo a distancia que no es fácil, hay cierta, digamos que como una aprensión o una desconfianza. Veíamos en el video como aspecto clave la confianza tanto de los líderes como también de los trabajadores. Entonces, es importante que a través de la comunicación se pueda sensibilizar en la necesidad de que exista confianza, pero asimismo, cómo bajar y garantizar que los trabajadores van a informar sobre lo que están sintiendo, porque uno de los aspectos que a veces se dificulta es que los líderes pueden identificar los problemas, las dificultades que están percibiendo los trabajadores que están a distancia. Pautas para definir procesos de comunicación, pautas para definir las reglas en torno a ese proceso y al cumplimiento de esas funciones en estas modalidades de trabajo. En cuanto a la organización y optimización del tiempo, pues no se trata únicamente de que el líder dé unas pautas, sino que asimismo se vuelva una autogestión en la medida que uno es autogestor del tiempo, por supuesto, va a disminuir la procrastinación, va a incrementar la productividad, asimismo va a tener una mayor confianza, una mejor calidad de vida y la toma de decisiones, por supuesto, va a mejorar incidiendo en el cumplimiento de las metas y resultados. Entonces, estas son las 5 primeras soluciones del Kim Ulyssa y adicionalmente se encontrarán con prácticas para lograr reuniones efectivas, la importancia de la conectividad, cómo preparar y desarrollar reuniones efectivas, la asignación de roles, las funciones que se deben cumplir para garantizar que se lleve a cabo de la mejor manera. Y por último, y no menos importante, las herramientas TID para el trabajo no presencial, que incluye, dentro de otros aspectos, la seguridad digital,
las herramientas para el seguimiento de la actividad, las herramientas para el medimiento de la productividad, consejos que encuentran ustedes en el mercado para llevar a cabo estos procesos, cuáles son los pros y los contras de cada uno de ellos. Esto pues ha sido desarrollado nada menos que por el experto, uno de los líderes de Mintic en torno a toda la consultoría que se ofrece para la implementación del teletrabajo, Ardoy Casallas. Entonces es algo que ha sido desarrollado a conciencia para ustedes para favorecer también la buena toma de decisiones en la implementación de esas modalidades. Y por supuesto, las TIC en el hogar, que incluye aspectos, lineamientos en cuanto al sistema operativo, la capacidad de los equipos, el servicio de Internet, la capacidad, cómo utilizarlo, cómo hacer un uso de la manera más eficiente, entre otros aspectos. Las herramientas que existen, las aplicaciones para llevar a cabo el trabajo a distancia. Entonces, eso pues, ustedes pueden encontrar en esta última solución. Bueno, esto es todo lo del kit Moviliza. En cuanto al kit Autogestiona, son 6 soluciones que están, como les decía al comienzo, sobre todo enfocadas hacia los trabajadores para empoderar su cumplimiento de funciones, actividades, la organización del trabajo, pero asimismo todo lo que tiene que ver con énfasis en la autogestión de la salud y la seguridad en el trabajo a distancia. Salud y seguridad para el trabajo a distancia es una de las guías que encuentran de las soluciones dentro de este kit. Generalidades del trabajo a distancia, que da elementos, por supuesto, sobre el marco jurídico y responsabilidades de las partes. Salud musculoesquelética en el trabajo a distancia, salud mental en el trabajo a distancia, hábitos saludables en el trabajo a distancia y el plan familiar de emergencias, la seguridad empieza en mi hogar. En cuanto a la salud musculoesquelética, allí encontrarán la importancia, elementos para la adaptación de la estación de trabajo, lineamientos, recomendaciones, el lenguaje que ustedes encuentran en estas soluciones es como si estuvieran con un facilitador al frente hablándoles, haga esto, se le recomienda hacer esto, tenga en cuenta, planifique su trabajo de tal manera, adapte su silla de tal manera. El uso de dispositivos electrónicos, recomendaciones como use el celular para mejorar su salud musculoesquelética, el tiempo de descanso y variación de tareas, la activación muscular y la prevención de desórdenes musculoesqueléticos, ayudas o consejos para aliviar la fatiga muscular, aplicación de calora, entre otros elementos. En cuanto a la salud mental, gestión y organización para un día productivo, cómo organice su día, cómo recomendaciones para prevenir que se aísle del equipo de trabajo, que se aísle de la familia también. Recomendaciones cómo lograr para que usted logre equiparar su vida laboral, personal y familiar. Recomendaciones para prevenir el estrés, específicamente el tecnoestrés, para potencializar su salud emocional, que no se sienta desmotivado, que no se sienta con ansiedad, entre otros aspectos. En cuanto al hábitos saludables, encontrarán una pequeña autoevaluación frente a sus hábitos, que le permite identificar aspectos en los que pueda estar fallando para tener igualmente no perder en el intento de llevar a cabo actividad física. ¿Qué consideraciones? Prever para una alimentación e hidratación sana, unos hábitos de sueño saludable, para la desconexión, para lograr desconectarse, qué hacer, y que está ligado a ese ayuno tecnológico. En cuanto al plan de emergencias, pues es una cartilla autodiligenciable donde quienes no tengan un plan de emergencia rápidamente van a lograr tenerlo. Y
a través de unas listas rápidas, identificar las amenazas y prepararse, hacer un análisis de vulnerabilidad. Le da lineamientos con qué hacer frente a una emergencia, frente a un sismo, frente a una inundación, frente a un incendio, entre otros elementos. Cómo considerar tener una cadena de comunicación óptima y cómo volver a una condición de normalidad. Esto en cuanto al kit autogestiona. En cuanto al kit formador, son 10 módulos que ya están cargados en Posipedia. Uno sobre la estrategia integral trabajo a distancia sano y seguro, otro sobre generalidades del trabajo a distancia, otro módulo relacionado con las etapas y consideraciones para implementar el trabajo a distancia, ligado a esas 4 etapas que vimos dentro de uno de las diapositivas precedentes, el marco jurídico del teletrabajo, el marco jurídico del trabajo remoto, el marco jurídico del trabajo en casa. Entonces, estos son los 6 primeros módulos que ustedes encontrarán allí en Posipedia, y los últimos módulos hacen alusión, uno relacionado con el autorreporte y verificación de condiciones de trabajo a distancia, otro sobre la salud musculoesquelética en el trabajo a distancia, otro asociado a la salud mental en el trabajo a distancia y otro hábitos saludables en el trabajo a distancia. Ustedes pueden utilizar estos módulos para fortalecer las competencias en los trabajadores de sus empresas o ustedes mismos como autogestores para fortalecer sus competencias. Entonces, estos son los 10 módulos del kit formador. Y para culminar este taller, hablaré de 7 estrategias exitosas para equipos en modalidades de trabajo a distancia. Entonces, estas 7 estrategias son, primero, desarrollar habilidades y cultura. Como hemos visto en este contexto de la estrategia integral trabajo a distancia, pues es necesario fortalecer unas competencias y generar una cultura del trabajo a distancia en las organizaciones. Ustedes, tal como lo he enfatizado en otros talleres, han podido evidenciar que se requiere una cultura particular, tanto en directivos como en trabajadores, para que exista esa confianza y para lograr unos resultados favorables en la implementación de estas modalidades. Fomentar límites y rutinas. Vimos unos módulos, unas soluciones dedicadas a esas competencias como la organización del tiempo, como igualmente la gestión del cambio, como también en torno a lo que se considera dentro de una reunión a distancia o igualmente en una reunión de presencialidad. Hablamos allí de cómo aprovechar los encuentros entre los equipos. Es necesario definir unas reglas de juego para tener unos resultados. Siempre cuando estamos en un escenario frente a alguna condición, si todos no entendemos la forma como debe operar, como cada uno va a actuar en el rol que tiene dentro de ese escenario, pues difícilmente se logran los resultados o el cumplimiento de los objetivos que han sido trazados. Garantizar la organización de tareas y la comunicación. Vimos unas soluciones que enfatizan el proceso de comunicación asertiva y dentro de esa organización y planificación. En la gestión del cambio vimos también la participación de los trabajadores. En esa organización de tareas, pues es necesario que los trabajadores también pues puedan aportar acorde a lo que están vivenciando para que se pueda llevar o incidir en la transformación y en la mejora también de la implementación de estas modalidades de trabajo a distancia. Foco en la creatividad, lluvia de ideas y resolución de problemas. Si ustedes revisan las publicaciones de expertos internacionales, de comunidades relacionadas con la gestión de recursos humanos, comunidades que han sido muy relevantes en el contexto de esta transformación del futuro del trabajo, como los organismos de expertos de gestión humana de Canadá o de Reino Unido, de los Estados Unidos, que han sido
relevantes y referenciadas por la OIT en el marco en las últimas publicaciones y en el marco de la implementación del teletrabajo, pues ustedes encuentran allí que ellos hacen énfasis en la importancia del fortalecimiento de habilidades blandas en los trabajadores que están asociadas con la resolución de problemas y el aporte en fomentar la participación de los trabajadores. Otra estrategia, construir tiempo para la cohesión y pertenencia organizacional. La confianza potencializa la cohesión. La desconfianza lo que hace es que cada vez haya una mayor ruptura entre los equipos de trabajo. Uno de los retos que tienen las organizaciones que implementan el trabajo a distancia es que no se pierda la cohesión de los equipos y el sentido de pertenencia a una organización. Por lo tanto, es importante que se trabaje en torno a ello. Facilitar la creación de redes y la interacción de equipos, que esto yo pienso que ha sido claro con lo que he resaltado a partir de las estrategias anteriores. Y por último, organizar una red de apoyo. En esa red de apoyo, salud y seguridad es muy importante. Desde el sistema de gestión de salud y seguridad, porque hay unos actores relevantes desde el sistema de gestión, como es el COPAS, pero asimismo está el Comité de Convivencia Laboral. En el decreto 1227 de teletrabajo se resalta allí la importancia de ese Comité de Convivencia Laboral, que en esa política interna de teletrabajo esté definido, por ejemplo, pero en las demás modalidades también está allí en los textos que han salido a través del decreto 555, pero igualmente el 469. Entonces, esto es lo que diría para cerrar este taller. Bueno, Wilmer, vámonos para el segundo sondeo. Doctora Nora, muchísimas gracias por esta información tan importante que nos has regalado. Vamos entonces con nuestro evaluémonos final. Vamos con la primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿cómo gestionar el cambio en el trabajo a distancia? ¿Es una solución del kit Moviliza de positiva? Esto es A, verdadero o B, falso. Daremos 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo final. Les recuerdo, para los que no estuvieron en el sondeo inicial, desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas dos opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados fueron A, verdadero, un 97% de respuesta, B, falso, un 3%. Doctora Nora, ¿cómo nos fue nuestra primera pregunta? Bueno, tenemos que hubo un cambio. La respuesta correcta es verdadero. Casi el 100% respondió verdadero, lo cual muestra que efectivamente ha quedado claro el alcance que tiene el kit Moviliza. Y la invitación a ese 3% es que, bueno, la invitación es para que vayan a consultar allí a Posipedia, donde ya están relacionados esos kits y puedan volver a ver que efectivamente está direccionado a fortalecer las competencias de líderes y jefes de equipos que están en trabajo a distancia y que una de las soluciones es precisamente cómo gestionar el cambio. Muchísimas gracias, doctora Nora. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, ¿el decreto 1227 de 2022 debe ser considerado en la implementación del trabajo remoto? Esto es A, verdadero o B, falso. 15 segundos para responder nuestra segunda pregunta. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados son A, verdadero, un 77% de respuesta, B, falso, un 23% de respuesta, doctora. Bueno, si bien la respuesta correcta es falso. El decreto 1227 es para teletrabajo. Modifica artículos del decreto
1072 de 2015 relacionados con el teletrabajo y adiciona nuevos artículos para la implementación del teletrabajo. Tuvimos un cambio, tuvimos un incremento del 16 al 23% en las respuestas. Entonces, nuevamente enfatizo, no sucede solamente acá, las personas aún tienen confusión y usan como sinónimo trabajo remoto de teletrabajo. Hay un marco jurídico específico para trabajo remoto y el decreto 1227 no es para esa modalidad, es para el teletrabajo. Muchas gracias, doctora Nora, por la retroalimentación. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿la organización de una red de apoyo se considera una estrategia exitosa para equipos en modalidades de trabajo a distancia? Esto es A, verdadero, o B, falso. 15 segundos para nuestra última pregunta. Muchas gracias a todos por participar de nuestro sondeo final de esta acción educativa. Vamos a ver los resultados de la tercera pregunta. Los resultados fueron A, verdadero, un 99% de respuesta, B, falso, un 1%. Doctora Nora, ¿qué tal nos fue nuestra última pregunta? Bueno, nuevamente tenemos un incremento. La respuesta correcta es verdadero. Tuvimos un incremento de 96 al 99% en las personas que respondieron correctamente. Entonces, pues los felicito. Efectivamente es indispensable una red de apoyo. No se puede soltar a unos trabajadores a que se defiendan solos. Es necesario acompañar en la gestión del cambio. Igualmente, pues a partir de ello podemos ir tomando en el camino acciones y no esperar hasta hacer la medición cuando muchos ya están quemados, incluyendo también los líderes y jefes. Desde las altas instancias de la entidad pública o de la empresa se debe acompañar a esos líderes y jefes que es lo que se ha reconocido a nivel internacional, que son a los que les cuesta al comienzo también o quienes están aportando muchísimo para alcanzar las metas de las organizaciones en la implementación de estas modalidades. Entonces, es necesario que nos acompañemos, que conformemos una red para tomar acciones y no esperar a que tenga un impacto desfavorable, tanto en la productividad, en la continuidad del negocio, como en la salud y seguridad de los trabajadores. Bueno, doctora Nora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta acción educativa. Esperamos verte muy prontamente y te deseamos un feliz día. Muchas gracias, feliz día para todos y los esperamos en los próximos talleres. Claro que sí, doctora. A todos nuestros participantes, muchas gracias por acompañarnos en esta acción educativa. Les recordamos visitar nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se podrá descargar de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos a todos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana,
tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire. El reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío. Es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.